están? Bienvenidos a Conciencia. De verdad es un honor y un placer que nos permitan entrar a sus hogares, entrar a donde están trabajando, platicar con ustedes. ¿Y qué creen? Vamos a hablar de las mentirotas. ¿Cuántas mentiras? Se habla de las 3 mentiras del mexicano, pero creo que son como 300 millones de mentiras. ¿Y cuántas mentiras decimos en un día? Se van a impresionar y para ello le doy la más cordial bienvenida a Edurne. Gracias, Edurne, por estar aquí. Al contrario, y compartir todo lo que sabes, porque este tema está fuerte. Buenísimo, sí. Está buenísimo. Así es. Pues mentirosos, tú eres mentirosa, yo soy mentirosa y todos y todas las que nos están viendo, claro que House. sí, los que nos están viendo en los medios a través de este espacio mienten. O sea, en promedio mentimos los seres humanos 25 veces al día, Grace. Es muchísimo. Sí, muchísimo, pero además este es un rango todavía mucho más elevado cuando se trata de diferentes profesiones, como los abogados o abogadas, como políticos o políticas, que llegan en promedio a mentir 200 veces al día. Y es que las mentiras finalmente son un acto colaborativo, las mentiras son un tema cultural, porque si lo pensamos, tenemos a Pedro y el Lobo, tenemos a Pinocho, ¿no? Desde que somos pequeñitos y pequeñitas, cuando llegamos a casa, por ejemplo, suena el teléfono y entonces te dicen, mamá, te habla Juanita, dile que no estoy. ¿No? Y el niño, como es niño todavía, dice, que dice mi mamá que no está. Me encanta, me encanta. Entonces, este tipo de mentiras finalmente nos van acompañando a lo largo de nuestra vida y justamente nos van condicionando, porque también es muy cierto que nuestra cultura está mucho más castigada, la verdad, que la mentira, Grace, desafortunadamente. Qué feo, ¿sí? Es cierto. Es muy complicado y seguramente les ha pasado a algunas amigas o amigos que nos están viendo a través de este espacio, en donde llega alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy cotidiano que nos sucede a las mujeres, ¿no? Tu amiga sabes que lleva muchísimo tiempo pues en el gimnasio, que ya terminó Navidad y dijo, tengo que quitarme de encima pues unos cuantos kilitos, ¿no? Bueno. Y entonces la ves, claro, y llega y te dice, oye, amiga, no me veo más delgada. Y claro, finalmente igual y tu percepción es que sigue igual. Entonces es muy difícil decirle, oye, amiga, no, la verdad es que yo te veo igual o hasta creo que ganaste kilos, ¿no? A que le digas, ¿sí me explicó? A que le digas, oye, pues sí es verdad, te veo más delgada. Que muchas veces vuelvo a lo mismo, son mentiras piadosas, como decimos culturalmente, pero son ejercicios que hacemos comúnmente entre nosotros. Tengo un amigo que me decía, si no quieres que te diga estas mentiras, no me hagas esas preguntas. No, claro. Evidentemente hay personas que no tienen tantos filtros y que te dicen, no te veo más delgada. ¿Te ves igual? Pero ahora te lo voy a poner en otra situación, porque o sea, finalmente son temas en donde una, por querer salir del momento, tiene que decir, bueno, pues yo te veo igual, o sí, claro que te veo mucho más delgada. Todo el día tu mamá estuvo preparando cosas porque tú te fuiste a la universidad o porque estás en la escuela o tu papá se quedó cocinando y demás. Y entonces de repente llegas a tu casa y te dice tu papá, oye, ¿qué tal me quedó la comida, no? Y está súper salada o no le quedó bien. ¿Qué dices? No, está buenísima. Claro. Porque sabes que si les dices que no, vas a herir susceptibilidades, exacto, se van a sentir mal. Ay, sentimientos. Y que finalmente pues estás en todo tu derecho de llegar y decir, pues no te quedó bien, papá, la verdad es que cocinas fatal y mejor pues vamos a comer algo. Sí, pero si una persona tiene la osadía de decir algo así como, la verdad no te quedó tan bueno hoy, pero tú eres buenísimo cocinero, ofende y eres sería el mala onda para el mundo mundial y todo mundo nos tacharía del peor. Por eso te digo que nuestra cultura finalmente no está tan bien aceptada, la verdad, como la mentira. Muchas veces esta mentira te saca avante ante situaciones como estas, que finalmente tampoco son riesgosas en tu día a día, pero sí forma parte de estas mentiras que debes ir sumando diariamente que emites. Es decir, llegas con una amiga y te dice, oye, ¿cómo estás? Y normalmente nuestra respuesta es bien, cuando en realidad no estamos bien. ¿Por qué siempre tenemos que decir que estamos bien cuando estamos enojadas, estresadas, con algún problema, con alguna inquietud? Pero claro, también nos han enseñado a que tenemos que decir que estamos bien, a no reflejar o a no comunicar o a no transmitir todos estos pesares o todos estos problemas, porque claro, no nos gusta vernos vulnerables, porque no nos gusta que conozcan cuáles son nuestras debilidades, y entonces como actos colaborativos y como mentiras, bueno, pues automáticamente decimos bien. Por eso les digo a los mentirosos y mentirosas que nos están viendo a través de esta estación, que como yo soy una mentirosa, no me tienen que creer, pues a partir del día de mañana empiecen desde que se levantan a contar cuántas mentiras emiten, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien. Y no estás bien es una mentira, ¿no? Oye, que ya vamos llegando súper tarde al cole, pues dile a la mis que había un accidente. Bueno, pues una segunda mentira, ¿no? Híjole. Tercera mentira, llegas y estás en el gym y tal y te pones un post en Facebook, ¿no? Hoy, hora y media de ejercicio, cuando a lo mejor te echaste 35 minutos, pero dijiste que te echaste hora y media. 3 mentiras.
gracias. Qué bueno ¿no? que lo mencionas, las redes sociales. Esa es la mentira más grande de la Tierra. Pues lo que pasa es que Estamos felices en no sé dónde. De entrada, la foto está tuneadísima, porque si yo veo una herramienta, lo voy a decir abiertamente, en donde me puedo ver mejorada y no se me va a ver la ojera que me hace la luz, pues le voy a poner de ahí primera mentira. No soy yo, porque luego ves a la gente en persona y... Ay, Dios, esta era la de WhatsApp. lo que pasa es la de Instagram, ¿no? Sí, no, digo. Pues es que finalmente son varias cosas. O sea, uno, en cuestiones de apariencia y de imagen física, es verdad que siempre tratamos de dar nuestra mejor imagen, nuestra mejor cara, ¿no? Y como tú dices, si hay un filtro que te permite verte mucho más joven, más delgada, ¿qué tal? Sin manchas, etcétera, bueno, pues finalmente todo el mundo le está ahí moviendo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, este es un poco el tema de cómo estamos comunicando a través de nuestras redes sociales nuestro quehacer, nuestro día a día, nuestra vida, porque también es cierto que tenemos un mercado consumista que es aspiracional, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando qué íconos o qué figuras seguir y cuáles son nuestros referentes para tratar de emularlas, ¿no? Eso es finalmente la forma en que consumimos masivamente a través de la red social. Y sin duda las redes sociales también son espacios en donde podemos ver si mienten o no mienten, pero más allá de eso tiene que ver con los currículums de aire, y ahí que les voy a platicar. A nosotros y a nosotras nos contratan en los despachos de recursos humanos ya cuando son las selecciones últimas de personal. Hay una nueva modalidad que se llama currículum de aire. ¿Por qué? Porque como sabemos que son unos mentirosos y mentirosas que mienten en promedio 25 veces al día, pues imagínate tú cuando vas a pedir trabajo, no, hombre, cuántas mentiras no estás comunicando o plasmando en tu CV y obviamente en la entrevista personal que haces con los reclutadores. Entonces, claro, cuando nos contratan, lo que hacemos es, estamos en un espacio con reclutadores y reclutadoras, nos sentamos y entonces empezamos a calibrar a la persona que van a entrevistar. Una vez que la calibramos, empiezan a hacer la entrevista, ¿no? De dónde has estado, qué tal eres para resistir, pues no sé, el estrés, cómo es tu vida diaria, estás comprometida con la empresa, cuáles son tus valores, en fin, conociendo y viendo cuánto conoces del aspecto de la empresa que te va a contratar, si sabes trabajar en equipo o no. Y empezamos a calibrar y vamos viendo cuántas veces se estresa el cuerpo. Porque cuando mentimos, lo que sucede primero es que nuestro cuerpo se empieza a estresar. Tenemos 3 cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, tenemos el cerebro límbico y tenemos el neocórtex. Y entonces, en el cerebro límbico es justamente en donde se desarrolla la comunicación no verbal y justamente la mentira. Entonces, cuando el hemisferio derecho con el izquierdo empiezan a pelear, claro, porque viene la parte racional, donde está lo que sí viviste, lo que es realidad, lo que es la neta. Y luego viene la parte emocional, en donde empiezas a crear, empiezas a mentir. Y cuando estos dos cerebros se cruzan de una realidad con una mentira, lo que sucede es que el cerebro le dice al cerebro creativo, oye, esto que estás diciendo no es cierto, ¿no? O sea, no lo viviste, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Y entonces se detonan el cuerpo, diferentes detonadores, que es sudoración, el rush famoso en el cuerpo. Comenzamos a generar anclas, apaciguadores, detonadores de estrés corporales, barreras oculares, anclajes. Y a partir de esto es que empezamos a leer, a hacer las lecturas en los recursos, en recursos humanos de las personas. Y una vez que tenemos calibrada a esta persona con todo lo que el cuerpo quiso decir, porque en el despacho decimos, las palabras pueden mentir, el cuerpo jamás. El cuerpo habla. ¿No? Y el cuerpo jamás. ¿Qué ¿no? tal? Entonces, cuando nos ponemos a hacer estos análisis, bueno, vemos lo que se estuvo diciendo en la entrevista y posteriormente nos vamos a lo que estabas comentando, las redes sociales. Y entonces en las redes sociales empezamos a cruzar la información de la verbalización y la corporal con lo que emites en la red social, porque muchas veces creemos que la red social es un espacio en donde no nos ven. Y de manera contraria, es un espacio público, es una palestra pública, una plaza pública, en donde diariamente nos están viendo, nos están analizando. Hay voyeristas de la red social que sí, claro, es verdad que no interactúan mucho, pero están permanentemente stalkeando, exactamente, están viendo. Y entonces ahí es cuando vienen las disonancias de Grace, en donde no encontramos justamente lo que se dijo en una entrevista más lo que plasmaron en un currículum escrito con lo que están comunicando en la red social. Y aquí es cuando los currículums de aire tienen mucho más valor, porque finalmente, como tú dices, o sea, en la red social normalmente no tenemos filtros, nos rodeamos con quienes creemos y con las personas que tenemos cosas en común, ¿no? O sea, tú no puedes llegar y decir, yo soy una persona que tolera mucho el estrés, casi no salgo, estoy muy dedicada a la lectura, soy una persona demasiado disciplinada, el deporte me ha llevado a tener una vida súper metódica. El Instagram todo en el antro. Claro, y entonces estoy en el antro, no todo desvelado, qué buena cruda tengo, no sé qué. 300 días y sigo sin ir al gimnasio. Caminé, subí 2 escaleras y me fatigué porque tiene años que no voy al gym, ¿no? Exacto, Oye, claro.
Claro, entonces ahí viene justamente estas contradicciones entre lo que dices y entre lo que no dices, entre la verdad y entre la mentira. Y es justamente cuando en estos currículums de aire, pues hacemos los match y llegamos y decimos al Departamento de Recursos Humanos, ¿sabes qué? Este Departamento de Recursos Humanos, esta persona tiene tantos porcentajes de mentira, tantos detonadores de estrés. Tú que lo requieres justo para este puesto, que tiene que ver con confianza, ¿no? Que tiene que ver con capacidad de resiliencia y demás, no te funciona. Porque debemos de partir de que todos mentimos y todas mentimos. Entonces, bueno, seríamos impolutos diciendo, es que este no miente y entonces tienes que contratarlo. No, entendemos que mentimos, pero depende de los perfiles. Hay gente que dice, yo no digo mentiras. Digo, esa ay, es su está la mentira. primera mentira. Claro. ¿Cómo te atreves a decir Cuando doy semejante conferencias cosa? siempre les digo, ¿no? Buenos días, buenas tardes, mentirosos y mentirosas. No, entonces todo se me queda bien. Y le digo, o alguien aquí no miente, que levante la mano. Y entonces todo se me queda bien. ¿Y a poco hay valientes que alzan la mano? Claro que no. Claro que no. O sea, todo se ríe, ¿no? No levantan la mano. Y partimos entonces del entendido que todas y todos somos mentirosos y que tenemos que aprender, o sea, justamente que la mentira es un acto colaborativo, que hay muchas mentiras que son mentiras piadosas, por así decirlo, que nuestra cultura está mucho más castigada, la verdad, que la mentira. Pero entonces tenemos que pensar, ¿para qué utilizamos las lecturas corporales? Porque, claro, o sea, es importante saber si alguien miente dependiendo qué es lo que quieres encontrar, ¿no? No siempre quieres encontrar algo porque también es vivir de manera permanente buscando la verdad. Debe de ser un tema muy agotador. No, debe ser cansadísimo. ¿No? Sí. Entonces, bueno, finalmente vamos a pensar en una empresa. Bueno, ¿por qué te interesa que en una empresa haya la mayor cantidad de verdades más que de mentiras en un personal? Bueno, pues porque finalmente se tienen que integrar, porque eres una empresa que da respuesta o resultados al público, pues porque eres una empresa finalmente que dentro de sus valores o sus atributos tiene mucho que ver la confianza, la credibilidad, la honestidad, por lo que representa la propia empresa. Pero hay algunos otros nichos en donde digamos que la mentira es aceptada. Vamos a empezar el mundo del entretenimiento, ¿no? Como tú decías, a mayor capacidad de una persona, hombre o mujer, de tener estímulos no naturales en su cuerpo, mayores posibilidades también tiene de generar mentiras. Es decir, alguien, como tú dices, que todo el tiempo utiliza Photoshop, que tiene pestañas postizas, uñas postizas, todo postizo, extensiones, mucho maquillaje encima de quién eres, mucha pose y demás, existe también muchas inseguridades por dentro de estas personas. Entonces, pero también entiendes que es un mundo en donde se da los dobles juegos, en donde se da muchísimo las envidias, ¿no? En donde se pretende ser alguien que no eres, la apariencia es parte muy importante. Y dices, bueno, entiendo el nicho en donde te está dirigiendo. Claro. No así si fuera un tema empresarial. Ahí es en donde tienes que cuidar justamente cuáles son los perfiles ¿Qué perfil sí, qué claro, perfil no? Así es. Ándenle, ya arrancamos con el tema. Tengo unas llamadas que las guardo para después del corte. Volvemos con ustedes. Esto es Conciencia. Gracias por estar con nosotros. La mentira supone decir algo falso que no encaja con la realidad. Puede ser que no ha sucedido en su totalidad o que se inventan ciertos hechos para manipular la verdadera situación. La gente ignora lo que es la mentira en su significación más profunda, sino que también ignoran la verdad y la importancia para ser feliz y exitoso en la vida, en todos los aspectos. Ya estamos aquí de regreso con ustedes en Conciencia. Nos tienen preguntas interesantes, mi querida Edurne. Dice Lara Martínez que ¿quiénes mienten más, los hombres o las mujeres estadísticamente? Mentimos igual, o sea, en promedio 25 veces al día. La diferencia es bajo qué circunstancias mentimos. Los hombres mienten más sobre ellos mismos y las mujeres mentimos más sobre nuestro entorno. Es decir, el hombre siempre te va a decir que es muy fuerte, que tiene, que sobre él mismo. Que subió, ¿no? El Everest. Exactamente. Sin ayuda. Sobre él mismo, porque claro, también culturalmente es cierto que nos han enseñado que los hombres tienen
tienen que ser fuertes, capaces, ¿no? Guerreros, etc. Y las mujeres mienten más en su entorno porque protegen mucho a su comunidad. La mujer es capaz de mentir por una amiga, por un hijo, por una hija, por la madre, por la tía, más allá de ella misma, ¿no? A diferencia de los hombres. Entonces, mentimos igual, simplemente que cambia la forma en que mentimos. Cambia la forma. Y dice Alberto que si la hipocresía es similar a la mentira. Claro, todo lo que tenga que ver con lo que no es la realidad es mentira. Es una mentira, porque el ser hipócrita es llegar con alguien, que a lo mejor ahora podemos comenzar sobre eso, la hipocresía. Normalmente llegas a algún lugar, ves a alguien que no te cae bien, ¿y qué es lo primero que haces? Sonríes. ¡Ay, hola! ¡Qué gusto! ¿No? Y en realidad no tenías ganas de saludar a esta persona. Sí, no. ¿Por qué? Porque la sonrisa es el mayor manipulador que tiene el ser humano. La sonrisa. Y lo podemos ver desde los recién nacidos. Lo primero que emiten son sonrisas porque saben finalmente que pueden manipular. ¿Y por qué se sabe esto? Porque existen 3 tipos de comunicación no verbal. La genética, ¿sí? La segunda, que es la aprendida o por repetición, y la tercera, que es la cultural. Entonces, a nivel ADN tenemos ya cifrado cuál es el comportamiento no verbal que tenemos que generar para poder tener condiciones idóneas de supervivencia. El cerebro o los 3 cerebros simplemente están de manera permanente en modo supervivencia. Por eso, justamente dentro de las 7 emociones que tenemos, las universales, solo existe una positiva, que es la felicidad. Una que es neutra, que es la sorpresa, porque claro, después de que te sorprendes sucede algo, ¿no? Alguien te da una sorpresa y ¡qué gusto! Y luego sigue la felicidad. Claro. O te sorprende y lloras porque te dio miedo y te pones triste, ¿no? Entonces, por eso la sorpresa es una emoción neutra. Y las 5 demás, tristeza, ira, enojo, desprecio, miedo, son emociones negativas, de valencia negativa. ¿Por qué? Porque el cerebro responde hacia lo negativo, no a lo positivo. Las emociones positivas no ponen en alerta tu cerebro límbico. Ay, mira. Porque estamos en estados de supervivencia, no así las emociones negativas. Por eso vamos a pensar ahora hacia el tema de la hipocresía, ¿no? Cuando tú no estás bien con alguien, el ser hipócrita con alguien es porque tu proxémica, tu zona de confort se pone en peligro ante esta persona. ¿Por qué? Porque la ves retadora, porque crees finalmente que puede hacerte algo, daño, que puede quitarte tu trabajo, que puede hablar mal de ti. Esa hipocresía también es una forma de protegernos, ¿no? Porque creemos que de alguna manera dentro del rango de lo que podría ser lo negativo nos podría generar un daño a nosotras mismas o a nosotros mismos. Claro. Entonces, por eso la hipocresía finalmente también es una mentira que generamos como acto de supervivencia. Porque claro, podría llegar una persona, como te decía, que te encuentres en un lugar que dices, no la quiero saludar, y cuando llega sonreímos de, ¡ay, ¿cómo estás? O podemos decir, ¿sabes qué? Ni te me acerques porque la verdad es que me caes mal y no tienes nada que hacer aquí porque tú y yo no tenemos nada en común. Son muy pocas las personas que verdaderamente lo dicen porque nuevamente la verdad está muy castigado. Sí, no. Vuelvo a lo mismo, porque socialmente está mal visto. Está muy mal visto. Entonces, por supuesto que la hipocresía y estas emociones en las que vivimos los seres humanos, todos y todas, porque desde hace ya muchos años se empieza a generar un tipo de investigación a través de las emociones universales. Cuando se hacen estas emociones universales, surgen a propósito de un gran protocolo en donde existe un hospital psiquiátrico que comienza a dar de alta a los pacientes, a los y a las pacientes. Y entonces se dan cuenta que la tasa de suicidio no baja. Es decir, en un hospital psiquiátrico, pues te evalúan, ¿no? Hay un proceso en donde, pues te conoces, te reconoces, tienes autoestima, seguramente estás medicado o medicada, pero después de este proceso pueden darte de alta y puedes llevar una vida, digamos, fuera de las instalaciones en donde se da este tipo de tratamientos. Entonces se dan cuenta que, claro, llegan las personas, se sientan, hacen evaluaciones psicológicas y te dicen, doctora, estoy súper bien, tengo ganas de vivir, mi plantita ha crecido, todas las mañanas veo la luz y el sol, hago ejercicio, espero el momento de salir para irme a estudiar una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones de verbalización con los expertos, más lo que sucede en el estado o en el ámbito donde viven, en el hospital, por decirlo así, dices, bueno, estas personas las podemos dar de alta. Y comienzan a dar de alta a estas personas, pero después, al paso de 1 a 3 meses, ese es el promedio, las personas empiezan a suicidarse. ¿Qué estaba pasando? Que no estaban listas o listos para salir de ese lugar, pero decían verbalmente que sí estaban bien.
Entonces ahí Paul Ekman, que es uno de los grandes precursores de las microexpresiones, que en su momento también trabajó en un psiquiátrico, además dice, algo está pasando. Porque no puede ser que todos los estudios nos digan salgan que está de bien, claro. y después la alta de intención de suicidio se llegue a la práctica, se lleve a fin, y entonces se dan cuenta que algo está sucediendo. Ahí comienza toda una investigación también acerca de la mentira, de por qué con las palabras mentimos, pero con el cuerpo no. Y se va a viajar por Nueva Guinea, por Australia, se va a viajar por todo el mundo a entender cuáles son las emociones que mueven a los seres humanos, y se da cuenta que son 7, estas 7 emociones universales. Y también entiende que finalmente el cerebro todo el tiempo está en estado de supervivencia. Cuando llegamos, por ejemplo, a este espacio, todos de manera y todas de manera inconsciente, lo que hacemos es entender dónde están las salidas de emergencia. De manera inconsciente, en todos los espacios cerrados, en donde nos metemos, buscamos la salida, porque el cerebro reptiliano y el límbico están en estado de supervivencia. Así vivimos todos los días. Están viendo cómo salir. Así es. Y la felicidad y las cosas positivas no te ponen en estado de emergencia. ¿Por qué? Porque disfrutas, porque estás extasiado o extasiada, ¿no? Porque no te sientes vulnerable, porque te sientes que te comes el mundo, y entonces estas emociones no te protegen. Al contrario, te pueden vulnerar. Entonces, la comunicación no verbal y en temas de la mentira, justamente cuando entramos a este tipo de espacios, el cuerpo empieza a reaccionar de cierta manera. Comenzamos con estas risas que son las risas manipuladoras, las sonrisas manipuladoras. Los pies. Quiero preguntar algo respecto a la sonrisa manipuladora y también la no sonrisa, ¿no? Hay gente que es súper manipuladora porque tiene una jetota. Digo, perdón, pero es que ponen unas caras así, perdón que lo digas de la forma, pero entras y están enjetados así, no se les puede decir nada. No, claro. Encarados así. Pero esas se llaman macroexpresiones, es decir, cuando ¿lo hacen para que lo veas? Claro. O sea, las personas que todo el tiempo ves que están así como en sorpresa constante, así de... O sea, esta expresión es una macroexpresión, no es una microexpresión. Las microexpresiones duran una vigésima de segundo y es imposible que el ojo humano lo pueda captar. Este tipo de lecturas cuando la conciencia humana, cuando se entra, la intuición. Ya ahí es donde te iba a decir. Exacto. Cuando entran todas las herramientas de medición, lo puedes ver. Lo que sí entra, como tú dices, que sería la intuición, ¿no? O la conciencia humana, tiene que ver justo con la parte de la decodificación del comportamiento no verbal desde lo genético. ¿Sí? Nacemos con este tipo de codificadores. Existen diferentes estudios, por ejemplo, de niños que nacen invidentes. Y estos niños, cuando nacen invidentes y están en alguna competición, en el momento en que cruzan la línea de meta, lo primero que hacen es levantar el rostro y poner el cuerpo en señal de B de victoria. Pero ¿dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde a ver, pueden ¿cómo festejar? pasó eso? ¿Cómo pueden festejar? ¿Cómo pueden festejar si no saben? Invidentes. No ven. En lo segundo, niños que son sordos, niños y niñas que son sordos y sordas, cuando empiezan a hablar en su lenguaje, en su idioma, en su lengua, cuando están de repente ya cansados y cansadas y no quieren seguir emitiendo mayor discusión, lo primero que hacen es taparse los oídos, de decir señal de no quiero escuchar más. Como si tampoco escuchan, porque son sordos y sordas. Entonces, este tipo de comportamiento no verbal nos llega a entender, como empiezan las investigaciones con Darwin desde 1872, que lo comentábamos la vez pasada, cómo el ser humano va evolucionando y tiene códigos genéticos que ya vienen muy bien fincados en el momento en que nacemos. Por eso los bebés son manipuladores desde que nacen y ríen, lloran y lloran a grito pelado, ¿no? Así de ¡ah! Cuando quieren algo, porque es su forma de comunicarse y porque culturalmente hemos aprendido que el llanto normalmente tiene connotaciones negativas. Claro. Es muy poca la connotación del llanto hacia una emoción positiva. Sí, normalmente lo asociamos a lo negativo. Totalmente. Y como esto lo sabemos, es un tema también de repetición de conductas. Por eso todo esto que es la no verbalización, el no hablar, tiene que ver en cómo decodificamos la verdad o la mentira. Por eso hay gente que te dice, es que la verdad, yo tengo una capacidad muy alta de detectar a la gente que no me late. Cuando me mienten, yo me doy cuenta, ¿no? Y te dicen, tengo el quinto chakra abierto, soy súper sensible, ¿no? O sea, te dicen 25 cosas, ¿no? En realidad no es el quinto chakra o no es porque seas una persona más o menos sensible. El tema tiene que ver que todos somos decodificadores de mentiras, porque en nuestro ADN, a nivel cultural, a nivel genético y a nivel familiar, nacemos con comportamiento no verbal ya adquirido. Lo que hace que cuando nos interrelacionamos entre nosotros y nosotras, podemos entender. Es muy fácil que tú y yo podamos aquí hablar, claro, no un gran diálogo de contenido, pero podríamos hablar
con señas y nos entenderíamos perfectamente bien. Claro. No necesitaríamos hablar para pasar mensajes de, me quiere ir, por ejemplo, aquí, ¿no? Producción. Si producción te quiere decir, córtale, ¿no? Vamos a un corte al aire, Mira, la que ya sigue. mero que nos hacen así. Señas, ya mero que nos hacen así, ¿verdad? ¿no? Que en 2 minutos. Claro, eso es lenguaje corporal, ¿no? Y eso finalmente también nos está comunicando que tenemos un minuto, que vamos a cortar, que veas a esta cámara y no nos están hablando. Claro. Entonces, estos son códigos no verbales que tenemos culturalmente en un ambiente en donde también se hace por repetición. Por eso, justamente las mentiras de estas personas que tienen el quinto chakra y tal, no es eso. Lo que sucede es que ya tenemos decodificación que hace que cuando alguien habla y genera diferentes detonadores de estrés que darían hacia la mentira, nosotras o nosotros decidamos no creerle. No le entro Por eso a esto. no confiamos. Siempre les digo, cuando tengan esta intuición de no me late, hay algo que no me gusta. Sí, es por algo. Créanlo, más allá de las cosas espirituales y mágicas y sensoriales, energéticas, que por cierto, y aquí lo traigo, creo mucho en eso, también tiene mucho que ver con el tema de la comunicación no verbal cultural, aprendida y por repetición, que es un tenemos mensaje que te codificada deja. genéticamente. Y por eso hay que hacer siempre caso a este tipo de señales. Hagan caso de su intuición. Eso, con esta frase nos vamos a corte y volvemos con ustedes para volver a hacer conciencia. Además de la mentira verbal, existe la mentira a nivel del lenguaje no verbal, que suele combinar el lenguaje emocional y corporal. En esta rama se habla de fingimiento e hipocresía, lo que hace que no expresemos nuestros verdaderos sentimientos o manejemos impresiones en algunas circunstancias. Las personas hipócritas mienten con su cuerpo y de forma consciente, mostrando la cara contraria a lo que siente en el interior. En cualquiera de las maneras de mentir, esta supone una operación mental para encubrir la realidad y engañar a alguien. Ya estamos de vuelta con ustedes. Tengo muchas preguntas, mi querida Edurne, todas. por favor, para ti. Mira, dice Matías Durán, ¿qué tanto influye que los padres digan mentira frente a sus hijos? Bueno, Muchísimo. pues mucho. Porque como les veníamos diciendo, viene el tema genético, el cultural, aprendido y familiar o por repetición. Finalmente los niños emiten o emulan o repiten justamente las conductas que ven en casa. Y cuando tú a un niño desde pequeño o niña le enseñas a que la mentira es una parte de la supervivencia o que es una parte de la vida cotidiana, pues lo entiende como una acción que tiene que generar para poder interactuar en su entorno. Claro, además acuérdense que es ejemplo. Ustedes les Así pueden es. echar el rollo que quieran a sus hijos, pero ellos nos están observando Así todo el tiempo. Antonieta, ¿a qué edad mis hijos pueden comenzar a mentir? Roberto dice que si las mentiras piadosas son justificables. ¿Te lo quieres que las vaya Sí, contestando? sí. Bueno, se supone que normalmente los niños comienzan a mentir a una edad entre 5 y 7 años, ¿no? Porque es la edad en la que empieza a agarrar conciencia de lo que es la mentira. Ahora sí que conciencia. Porque cuando son más pequeños, los niños lo que son manipuladores, ¿sí? O sea, no entienden, todavía no hay como un juicio moral en lo que es la mentira, sino que quieren salirse con la suya, quieren comer, quieren que los lleves a este lugar, quieren dormir, Quieren estar con ya cierta irse. persona. Exacto. Pero son actos y estímulos que tienen que ver con un tema de supervivencia personal del niño o de la Ok, niña. hasta los 5 años. Entre los 5 y los 7 años. A partir de esa edad se empiezan a dar cuenta de lo que una mentira puede suscitar a favor Ok. de ellos, ¿no? Oh. Decir una mentira tiene un beneficio, mi mamá Sí. me hace caso, me dan un premio, me escuchan. Y entonces, como ven que hay una retribución, empiezan a generar mentiras los niños y las niñas a partir de esa edad. Ah, muy bien. ¿Cree que es posible saber cuando alguien miente a través de su lenguaje corporal? Luis No, por Solís. supuesto. Para eso está entrenada mi querida Edurne Exacto, Ochoa. para eso hay peritos, finalmente, y peritas en este tema, y tiene que ver con varios análisis. O sea, para saber si alguien miente, primero tenemos que hacer un análisis basal de la persona que vamos a analizar. En segundo, se ¿Qué es analiza... un análisis basal? Todos y todas tenemos una comunicación no verbal
promedio, ¿no? A lo mejor una persona tiene un tic, ¿no? Esto forma parte de su comportamiento no verbal. A lo mejor una persona utiliza pupilentes, por decir, o lentes de contacto, que normalmente se le resecan los ojos y va a estar pestañeando, parpadeando más de lo normal. Claro. Y eso, si yo lo entiendo y lo calibro o la calibro, sé que no es un detonador de estrés que me lleve a un tema de mentira o de miedo, sino que es algo hace. Claro. Entonces, primero tienes que entender cuál es su línea basal, cuáles son sus gestos, su comunicación no verbal, y sobre eso, todo lo que salga del rango, entonces nos puede decir mentira, estrés, ansiedad. No siempre es mentira, puede haber mucho estrés, puede haber mucha ansiedad. El tema es que se ve en cascada. Pero lo que hacemos en las lecturas es ver tu proxémica, tu paralingüística, tu áptica, tu gestualidad, tus detonadores de estrés, tu postura, tu contacto visual, el contexto y el entorno en donde te estás desenvolviendo. Claro. Y por supuesto tiene mucho que ver justamente con las preguntas claves que te hacen. ¿Por qué? Porque también es cierto que dependiendo del entorno donde estés, por más realidad o verdad que estés comunicando, voy a pensarlo así. Llegas a la aduana, vas a entrar a Estados Unidos, ¿no? Y sabes que, bueno, ahorita el tema migratorio es un issue, y entonces tú sabes que traes todos tus papeles perfectamente bien, la visa, que no traes nada ilegal en la maleta, y te dicen, ¿sabe qué? Por revisión, la pasamos al cuarto. Aunque no tengas nada que esconder, pues tu cuerpo se va a estresar, sí. Porque ese contexto va a hacer que tu cuerpo, ¿verdad?, esté en alerta, esté claro. Y eso no significa que estás mintiendo. Entonces, por eso sí es muy importante entender los contextos, porque muchas veces dicen, es que tuvo 7, 8 detonadores de estrés. Sí, claro, pero ¿cuál es el contexto que vivió la persona? Claro. A eso también tenemos que hacerle un análisis de profundidad para poder hacer una entrega de qué es lo que está sucediendo con las personas. Perfecto. Pepe Rangel dice, ¿qué debo hacer cuando miento todo el tiempo, inclusive sin querer? Está buenísimo. Bueno, también hay que decir que el ser mitómano, la mitomanía es una enfermedad, o sea, es un trastorno finalmente que existe. Digo, yo no sé también tu grado, ¿verdad?, de mentira. Pero cuando las personas mienten, normalmente tiene que ver mucho con las inseguridades, con las ganas de que te acepten, ¿no? De tener que cubrir las expectativas de tu entorno, claro. Pero ser visto tiene que ver también eso, o sea, todo tu transcurso familiar en la niñez, cómo te sentiste abandonado, cómo no te sentiste tomado en cuenta y cómo estás haciendo o cómo estás generando nuevos adaptadores sociales para que entonces haya un foco de atención hacia ti. O también la mentira en este tipo de casos son de personas altamente manipuladoras. Los seductores o seductoras profesionales son altamente manipuladores y manipuladoras. Claro. Te encantan, te envuelven con las palabras, con lo que te dicen, claro. Te encantan, te dicen, te envuelven y entonces a través de eso hacen que tú hagas lo que quieras. Y pueden pensar en grandes maestros o maestras que de repente sale una nueva metodología o sale una nueva creencia o whatever, y entonces te empiezan a rodear, te empiezan a embaucar, ¿no? Te empiezan a vender estas ideas hasta que terminas convencido o convencida que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Digo, ya hemos visto casos muy sonados, por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, ¿no? Cuando dijeron que era el fin del mundo, todos se metieron en un terreno y además te lleva a la autosugestión, porque además decían que veían a los extraterrestres, que les hablaban. O sea, esta autosugestión es bastante poderosa en las personas que son manipuladoras y cómo pueden arrastrar a muchas personas hacia hacer lo que estas personas quieran. Oye, hablando de hacer lo que otras personas quieran, ¿es un poco manipulador el entorno de la mercadotecnia? ¿A qué me refiero? Es buenísimo tomar refresco, por ejemplo, y sabemos que no, porque en México nos estamos muriendo de diabetes y somos el segundo lugar en obesidad y no debemos tomar refresco. Sin embargo, te lo ponen tan bonito que se te antoja. Y vas, y ahorita igual y salgo de mi programa y me echo mi refresco. Así es. De hecho, ahora hay también un gran debate en los centros de publicidad, las asociaciones de publicidad, justamente por la publicidad desleal contra la leal, ¿no? Claro. Porque desde esto que dices de los refrescos o desde las píldoras maravillosas que te venden para bajar de peso, para no envejecer, para correr más, para que no te duelen las articulaciones, para que perdón si hay niños, pero el de la potencia sexual que ha matado gente porque es un detonador de que se les para el corazón, oigan. Exactamente, sí, les da un infarto. Este tipo de productos finalmente también te embaucan, ¿no? O sea, y todo depende de los códigos éticos hasta donde quieras llegar. Pero finalmente, como somos seres sociables y todos los días, todos y todas nos estamos vendiendo. Es muy difícil, Gretel, que tú llegues por primera vez a algún lugar y digas, bueno, pues la verdad es que a mí me da muchísima flojera venir a este lugar. Me tuve que levantar hoy a las 10 porque normalmente yo me levanto a las 12, pero no, que llega, ¿no?
siempre llegas y dices, no, me levanto súper temprano, soy una mujer súper saludable, como sano, trabajo todo el día, soy súper responsable. O sea, todos y todas nos vendemos siempre de la mejor manera. Es muy difícil que alguien te diga, la verdad es que vengo al gym a perder el tiempo para ver si me gusta a alguien, o vengo aquí a la universidad porque pues me mandaron y ya a fuerza tengo que estudiar, pero yo la verdad que quisiera no hacerlo. Conozco a gente que dice esas verdades, que son verdades que realmente te acercan a las personas y lo agradeces. Esa persona que te dice, oye, la verdad a mí el ejercicio me da mucha flojera. Sí, se vale. Claro, por Sería supuesto. lo óptimo que hiciéramos todos ejercicio. Por supuesto, pero a lo que voy es que también es cierto que normalmente nos estamos vendiendo hombres y mujeres. Okay, Cuando nos vestimos, la venta de estamos imágenes. pensando en la venta de tu imagen, en las percepciones y demás en estos juegos, y ahí también entra mucho la manipulación y la mentira, por supuesto, y el marketing es uno de los grandes campos en donde tratas de llevar a la gente a tu campo de acción y a que haga lo que quiere. Ojo con lo que nos venden, porque, por ejemplo, yo lo digo mucho en este programa para hacer conciencia y vas a ver que me vas a dar razón. De repente anuncian un celular y sale una chava que parece un fideo, igual que el celular, que nació en Rusia o en Alemania, en donde las chavas miden 1,79 y además parecen un fideo. Aquí en México ni nos vamos a ver así, ni el celular nos va a hacer ver así. ¿Me explico? Entonces sería cosa de hacer conciencia. Oye, me gusta el teléfono como tal, el aparato, el artefacto, me lo compro. Creo que me voy a ver como Irina Baeva. Pues no. No creo. Claro, Digo la verdad. Y es que justamente ahí viene ese tema de la mercadotecnia, de la publicidad, es llevarnos a situaciones irreales, ¿no? Y aquí también viene un tema bastante complicado, que ahora, por ejemplo, que viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres, es bastante importante entender. O sea, top models existen 15 en el mundo, no hay más. De ahí en fuera las mujeres somos común y corrientes, tenemos defectos, tenemos virtudes, cada mujer es única y como tú dices, entendamos que la propaganda también dentro de la publicidad se photoshopea, se quita cachete, se quita grasa, se quita... Aún de la sílfide todavía le hacen otro corte. Así es. Imagínense. ¿No? Entonces, bueno, no apelar a estas figuras estéticas de perfección porque no existen y llevan a temas muy riesgosos de salud. O temas esos de felicidad. Dicen que, no sé si tú sepas de este estudio, que las redes sociales en muchas personas producen depresión porque se pone la gente a ver lo felices que son los otros, lo prósperos, lo cuánto viajan, qué coches tan maravillosos tienen, cuánto poder adquisitivo, que la gente puede acabar en depresión. No sé si lo has escuchado. Yo había escuchado un poco lo diferente del tema del engagement que te genera la red social y decía que la explosión de serotoninas y de endorfinas que se generan en el cerebro son relacionadas en proporción a un gramo de cocaína. O sea, estas son las explosiones cerebrales. ¿Literal adicción? Sí. Literal. Así es. ¿No? Wow, y lo mismo que el uso de los teléfonos móviles. Y lo pueden constatar. Hay personas que de repente se les olvida el celular y dicen, no, se me olvida, tengo que regresar porque si no tienen algo que estén viendo, ya genera estrés o ansiedad. Ya hicimos un programa que se llamó así de que si no traigo mi teléfono, estoy desnudo y me tengo que regresar aunque esté yo aquí a 3 horas. Te vuelves codependiente de este tipo de elementos, justamente. ¿Qué tal? Dice Roberto Gómez, mi hijo miente mucho, ¿qué puedo hacer para lidiar con esa situación? Bueno, pues mira, sobre todo los niños y dependiendo de la edad que tengan los niños, ¿no? Aquí es muy importante entender que los niños están en procesos de formación. Cuando son niños es importante de decirles el valor de la verdad, ¿no? Este tipo de valores y los atributos y decir por qué la mentira no. Porque puede llevarte un daño, porque puede suceder un tema en la casa. La confianza es muy importante, ¿no? Yo siempre te voy a creer y apelar a que digan la verdad, porque también habría que ver cuántas veces el chiquito o la chiquita ha dicho la verdad y se le ha castigado por decirle. Exactamente. Sí, oye, ¿no? O ha tenido represiones en la escuela, con los maestros, con las maestras, con sus compañeros y sus compañeras. Porque normalmente la mentira en los niños también son temas de autoprotección. Entonces tendríamos que hacer como un barrido para entender por qué está mintiendo, si hay algo de lo que se está protegiendo y sobre eso pues encauzar muchísimo las respuestas que emita después. Por supuesto, me encanta que hablas del entorno y del contexto. Hay que ver el contexto y nunca sacar algo de contexto porque puede ser muy cruel. Volvemos con ustedes, estamos en Conciencia platicando con Edurne Ochoa acerca de la mentira.
También existe la mentira inconsciente, que tiene mucho que ver con el autoengaño y el mentirse a uno mismo. Se debe principalmente por un nivel bajo de conciencia y razonamiento que malinterpreta los hechos para protegerse de una realidad desagradable para otros o para sí mismo. Al proceso del razonamiento distorsionado que lleva al autoengaño se le ha denominado racionalización, un proceso de distorsión de la realidad para encubrir la legitimidad de los hechos y justificarlos. Las racionalizaciones esconden trastornos del pensamiento, como son las confabulaciones, la mitomanía y la pseudología fantástica, íntimamente influyentes en el funcionamiento de la memoria autobiográfica, que en pocas palabras, el sujeto miente para encubrir rasgos de sí mismo y de su vida que no quiere aceptar. Ya estamos de regreso, gracias por estar aquí. Dice Luis Sandoval que por qué los niños y los borrachos dicen más fácilmente la verdad. No, vuelvo a lo mismo. O sea, el tema de los niños, lo que yo les decía es... Ya dijiste la edad. La edad, ¿no? Y por qué se miente. Pero más que nada los borrachos es un tema de inhibición. O sea, cuando tomas, te baja el nivel de inhibición y entonces eres capaz de decir cosas que conscientemente, digamos, ¿no? O en tus 5 sentidos no dirías. Pero no es que sea verdad. Honesto. Sino que más bien se te quitan los filtros y puedes ser mucho más agresivo o agresiva. Claro. Puedes ser mucho más intolerante o no. Pero eso no tiene que ver con un grado de verdad o no. Exacto. Ojo, lo de los borrachos dicen la verdad, no. Los borrachos dicen muchas impertinencias, porque están impertinentes, no es que sea verdad. Imagínate decirle a una persona algo, es que tú lo dijiste cuando estabas borracho, mejor el no nivel de creas. inhibición. La verdad no es eso. Saúl, ¿se pueden decir mentiras de manera inconsciente? Sí, por supuesto. Sí se puede. O sea, y vuelvo a lo mismo, porque, o sea, normalmente todos los días estamos reaccionando y conviviendo de manera muy mecánica. Y cuando ya tenemos este tipo de mentiras como, ¿cómo estás? Bien, ¿te quedó rico? Sí. ¿Cómo me veo? ¿Te ves bien? ¿Te bajas de peso? Sí, te veo más delgada. Ya son actos reflejos bastante normales que vamos generando. Porque ya ni los pensamos, exactamente, porque ya forman parte de nuestra cotidianidad. Así es. Dice Lidia Cortés, ¿cómo debemos lidiar con alguien que miente todo el tiempo? Por lo que les decía, o sea, las personas que ustedes consideren que verdaderamente mienten todo el tiempo, a ver, mentimos todos y todas en promedio 25 veces al día y dependiendo de las profesiones hasta 200 veces podemos llegar a mentir. Sácatela. Pero si 200. se saliera de este rango en donde dices, oye, me estás diciendo una mentira, yo estuve ahí presente y además me lo estás negando, o sea, ya ese es un grado de mitomanía bastante complicada y es un trastorno de la personalidad, ¿no? Ahí sí tendrías que referirte a un especialista, sí. Más allá de que porque te miento no, sino por el daño o el autodaño que se puede hacer esa persona, ¿no? Porque cuando tú dices mentiras y te las crees, eso ya es un gran problema y hay gente que se cree sus propias mentiras. Totalmente de acuerdo contigo. Yo Entonces, conozco a varios y que te hacen dudar de la verdad. Claro. ¿No? Oye, yo estaba y escuché que dijo esto. Y te dicen, no, claro. ¿No? Y los ves tan tranquilos, ¿no? Sí, y dices, sí, claro, a lo mejor yo me equivoqué. Estoy enloqueciendo o algo está sucediendo, ¿no? Oye, pero ¿cómo detectamos a los mentirosos? Oye, pues antes de irnos, varios tips que pueden funcionar. Échale. Evidentemente, pues se tiene que calibrar, hay que tener conocimiento del comportamiento no verbal, pero les voy a dar algunos tips o algunos visos de cómo el cuerpo se empieza a estresar y esto puede ser síntoma de mentira. Existe una cosa que se llama, y ahorita salió la imagen, el efecto Pinocho. Cuando empezamos a mentir, lo que sucede es que empieza a haber mucho mayor irrigación de sangre de nuestro cuerpo hacia el rostro. Entonces, como tenemos los vasos capilares demasiado delgados en esta parte del rostro, empieza a haber micropicores. Entonces empezamos a rascarnos la nariz, empezamos a frotárnoslas y esto se llama porque les va a crecer como y se llama Pinocho. El efecto Pinocho, ¿no? Les va a crecer como Pinocho, por eso sienten así cosita. Exacto, se empiezan a rozar porque son micropicores. Lo segundo se llama la frente aperlada. Exactamente. La frente aperlada tiene que ver igual cuando llega a haber un nivel de estrés y se empieza a detonar el sistema límbico. En la frente empieza a haber pequeñas segregaciones de sudoración y se empieza a ver brillosa, más brillosa de lo normal o solamente se refleja más el brillo en la frente que en todo el rostro. Entonces, ese puede ser un segundo. Existen apaciguadores de estrés. ¿Cuáles son los apaciguadores? Este es un apaciguador, este es un apaciguador. Estarme arrullando es un apaciguador. Estar con los dedos haciendo así, esto es un apaciguador. ¿Por qué? Porque estamos canalizando todo el estrés hacia una parte o un estímulo del cuerpo o a un objeto en donde... Apretando, ¿no? El que está sentado, estás relajado y está así, que hasta dejan la mano marcada. De alguna manera el cuerpo refleja el estrés que está viviendo. Existen también otro tipo de barreras oculares como cuando estás hablando, pasarte la mano enfrente del rostro, mover el copete, ¿no? O sea, estarte agarrando el cabello y moviéndotelo. Eso es signo estar de mentira jugando posible. De estrés. Son detonadores de estrés. Okay. Estar jugando con el collar, ¿no? Cuando te pones
empiezas a jugar con el collar. Oye, y no lo el dejas pelo, todo el ahorita nos tiempo, están haciendo aquí en la cama. El cabello cuando te lo estás agarrando, la oreja cuando te la estás frotando. Todos estos son detonadores de estrés y te estás apaciguando, estás buscando dónde mostrar o dónde canalizar todo el estrés que el cuerpo está generando. Otra de las cosas son los pies. Ya no hablamos de esto, pero los pies son la parte más honesta que tiene el ser humano. Los pies, siempre que estén viendo en direcciones opuestas hacia las salidas, es que la persona quiere salir del cuarto, que esté estresado, porque lo que sucede es que los glucocorticoides se empiezan a activar en el cuerpo y la adrenalina se baja a las piernas por si tuvieras que huir o correr. Entonces los pies empiezan a dar hacia las salidas y empiezan a estar inquietos porque están preparados para poder salir y huir de la situación complicada en la que estás viviendo. El aumento de los parpadeos o la disminución de los parpadeos en los ojos, eso también es un detonador de estrés, te puede estar llevando a un tema de mentira, ¿no? Los grandes y largos silencios. Cuando haces una pregunta y entonces se quedan un poco en shock y están pensando, porque claro, el cerebro racional está peleando con el emocional y está diciendo, ¿qué decimos? No decimos, ya nos cachó, no nos cachó. El contacto visual, dependiendo en qué canal vives, si vives en el visual, en el kinestésico, auditivo, entonces viendo los ojos hacia dónde se están dirigiendo. Y entonces, a partir de todas estas cosas, y hay algo bien importante que seguramente hoy van a poder llevar a la práctica. Para preguntas sencillas, respuestas sencillas. Cuando tú haces una pregunta de sí o no como respuesta y alguien te dice que si yo me fui ayer en la noche a tomar unas copas con mi amigo y te vuelve a repetir la pregunta, está ganando tiempo para ver qué te dice. Claro. Cuando te dice, te fuiste ya a tomar una copa con tu amigo, ya vas a empezar, no, bueno, contigo no se puede. La respuesta es muy sencilla, señores. ¿Sí o no? Sí o no. Claro. No me des la vuelta. Y este tipo de peroratas enardecidas también son formas corporales de protegernos de este lugar en donde nos están llevando y nos sentimos que puede incómodos ser o incómodos. como alerta de que ahí puede venir una Así mentira. es. Puede ser, no estamos diciendo que seguro, y se pero llaman puede en ser. cascada. Te dice, tú le preguntas, oye, que te fuiste ayer en la noche a tomar unos tragos. Que si yo me fui ayer en la noche, ya vas a empezar, hay un detonador. Y luego empieza a frotarse la nariz, ¿no? Y de repente el cuerpo empieza a moverse no en tu propia... Por ejemplo, tú y yo estamos hablando bien, cuando yo empiezo a moverme hacia el otro lado, es que la proxémica empieza en incomodidad. Exactamente, tu cuerpo también se está protegiendo, ¿no? Empiezas a hablarme, pero no me ves y como que haces las barreras oculares. Si hay muchos episodios en cascada, significa que tu cuerpo ya está estresado, altamente estresado, y entonces o hay mentira, o hay estrés, o hay miedo. Uno de estos tres valores contigo. Tiene que ver, claro, y bueno, estás viendo el contexto, ¿no? Pero pues, si es tu pareja y es una persona que le está haciendo esta pregunta, pues no creo que no quiera estar contigo, más bien está tan incómodo porque ya supiste que se fue ayer en la noche. No quiere estar en ese momento porque va a haber problema, va a haber pleito. Entonces, esos son detonadores de estrés, eso lo tenemos que tomar en cuenta y pensar siempre que todos mentimos en promedio 25 veces al día. Yo los invitaría a que mañana empecemos a contar cuántas mentiras decimos, que entendamos que no por mentir somos malas personas, sino finalmente es un tema cultural, es un tema social, es un tema por aprendizaje y repetición, pero que sí busquemos la verdad cuando la necesitamos y sobre todo dependiendo en las carreras o en los ámbitos laborales en donde nos estamos desempeñando. Muchísimas gracias, Edu. No, hombre, de verdad, contrario. me encanta que nos platiques porque sabes muchísimo. Yo de repente digo, ojalá se me quede nada más el 30% de todo lo que estás diciendo porque sabes muchísimo. Muchísimas gracias. Ya son muchos años en esto, pero al contrario. Gracias por venir y platicarnos, compartirnos todo lo que sabes y bueno, sobre todo hacer juntos conciencia para que todos estemos viviendo más felices y siempre pues en un entorno. La conciencia ayuda, la información es poder. Sí, claro. ¿A poco no? Así es. Muchísimas gracias, Al Edurne. contrario. Gracias a todos ustedes. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima emisión de Conciencia.